Saludos, aquí Dude the Builder, y en este nuevo episodio del curso Rust a fondo vamos a estar hablando sobre los iteradores en Rust, específicamente cómo podemos utilizar los iteradores y sacarle máximo provecho a los diferentes tipos de iteradores y adaptaciones que vamos a ver en la librería estándar de Rust. En el próximo episodio vamos a cubrir cómo podemos crear nuestro propio iterador, ¿verdad? Pero por ahora pues vamos a empezar viendo cómo podemos utilizar y cómo es que funcionan los iteradores. Aquí vamos a empezar, tenemos un vector de usize, en donde pues sencillamente tenemos los números, ¿verdad? Del 0 hasta el 9, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que observar es que un vector como tal no es un iterador, ¿verdad? Un vector en Rust, tenemos dos conceptos en Rust, el iterador y algo que se conoce como un iterable, ¿okay? Un iterable es algún tipo de dato que nos puede devolver un iterador luego de hacer una conversión. Eso se logra, como muchas otras cosas en Rust, con el trait into iterator, ¿verdad? Al satisfacer el trait into iterator, pues un tipo de dato es capaz de convertirse en un iterador. La gran mayoría de las colecciones, las secuencias que existen en la librería estándar de Rust, pues satisfacen, ¿verdad? Implementan este trait into iterator, y vector es uno de ellos. Así que, ¿cómo nosotros entonces podemos obtener un iterador de este vector? Pues una forma bien sencilla, vamos a decir aquí let iter es igual a nums.iter, ¿okay? Hay un método iter. Este método, curiosamente, no es parte de los requisitos del trait into iterator. Esto es más una convención que existe en Rust, que cuando tenemos tipos de datos que se pueden convertir en un iterador, pues van a tener un método iter y un método también iterMut, si nos permiten crear un iterador mutable en donde se puede hacer modificaciones a los elementos mientras estamos iterando, ¿okay? ¿Qué pasa? Que tanto iter como iterMut trabajan con una referencia a el tipo de dato original, ¿ok? No toman pertenencia, no hay movimiento del ownership. El método como tal del trait into iterator, que sí toma ownership del tipo de dato, es el que se conoce como into iter, ¿okay? Nosotros llamamos este método, pues aquí entonces iter va a ser en efecto un iterador, ¿okay? ¿Y cómo podemos utilizar un iterador? Pues el método se conoce como next, ¿ok? ¿Y qué es lo que produce esto? Pues nos produce un option, ¿ok? Dependiendo del tipo de iterador, pues es qué tipo de dato es el que nos va a dar, ¿verdad? Si es en efecto este método del trait into iter, y lo estamos haciendo directamente en el valor aquí, el tipo de dato, la colección o secuencia, ¿verdad? Pues quiere decir que esto pues toma pertenencia, el ownership de nums, y lo que vamos a tener son como resultado de la llamada a next options de el valor como tal de cada uno de los elementos, ¿ok? Si nosotros utilizamos aquí el método iter, pues en realidad entonces esto lo que nos va a devolver cada vez que llamamos next es option de una referencia inmutable, ¿verdad? Una referencia compartida de cada uno de los elementos. Y finalmente, si es iterMut, pues esa referencia va a ser una referencia mutable, ¿verdad? Y en ese caso pues también la colección aquí original debería ser mutable también, ¿verdad? Para poderla modificar mientras se está iterando. Así que vamos aquí a eliminar este iterMut, vamos a volver otra vez al into iter,
¿Okay? Y vamos a hacer simplemente una pruebita aquí con assert equal. Vamos a decir que iter.next nos va a producir un sum y la referencia a 0. ¿Okay? Así que aquí lo que estamos diciendo es que en esta primera llamada de next vamos a obtener ese option, y como hay un elemento, hay un próximo elemento en la secuencia que viene siendo en este caso el primero, el 0, pues vamos a estar trabajando entonces con ese elemento, pero en este caso, como estamos utilizando into_iter, pues no va a ser una referencia. Vamos a eliminar esto aquí y es directamente el valor, ¿verdad? Vamos a guardar aquí los cambios y vamos a ver que Rust nos está diciendo que el iterador como tal tiene que ser mutable, y eso es correcto porque el trait iterator, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Iterator, que es el que tienen que implementar los iteradores per se, ¿verdad? Recuerden que nums no es un iterador, es un iterable, y nums cumple con into_iterator. Pero aquí iter, que viene siendo el iterador que nos va a devolver el into_iter, pues sí cumple con el trait iterator, y ese método next, que es el que entonces exige ese trait, pues toma a self, es como el self, como una referencia mutable, de esta manera, ¿verdad? Así que por eso el iterator tiene que ser mutable también. Vamos aquí. Así que ahora, no tenemos errores, vamos aquí a hacer el cargo run y vemos que no hay ningún tipo de mensaje, así que quiere decir que este assert es exitoso, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí la colección, solamente dejar un elemento, y vamos entonces a cambiar aquí para verificar que entonces la próxima llamada, como lo que es un solo elemento, pues la próxima llamada va a ser none. Y en efecto vemos que no hay ningún tipo de error, así que ese es el resultado de ese assert. ¿Okay? Pues esta es la dinámica básicamente de un iterador. Este iterador toma ownership porque estamos utilizando directamente into_iter. ¿Okay? Si por ejemplo nosotros queremos aquí, vamos a hacer un print line, vamos a poner nums con el formato debug y guardamos, pues obtenemos el error que ya hemos visto anteriormente. Estamos ya acostumbrados en el caso de cuando se mueve la pertenencia, ¿verdad? En este caso, pues aquí nos está señalando que aquí es donde se mueve cuando hacemos esta llamada de into_iter, y por eso entonces ya aquí no podemos hacer uso de nums nuevamente. Ahora, ¿qué pasa? Como les mencioné ahorita, si utilizamos el método iter solamente, pues ahora, ¿qué pasa? Podemos utilizar, ¿ven? Ya el error aquí se fue, pero nos está señalando otra línea porque ahora cada uno de los elementos que devuelve este iterador no es el valor directamente, sino que es una referencia, ¿verdad? Porque como ya no estamos tomando pertenencia, no estamos tomando ownership de nums, pues lo más que podemos hacer es sacar referencias, ¿verdad? De los elementos, y en este caso específico, pues referencias inmutables, ¿ok? Así que vamos aquí, si corremos, vemos que ahora que sí podemos, ese es el print acá al final, y ese ejecuta correctamente luego de haber utilizado el iterador, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver que esta manera de estar llamando next directamente no es la manera idiomática, ¿verdad?, de cómo utilizar un iterador. Una de las formas en donde utilizamos los iteradores, en donde Rust básicamente nos provee una sintaxis especial, es en el ciclo for. ¿Okay? Así que vamos aquí a eliminar todo esto. Y en el ciclo for vamos a decir for n in nums. ¿Okay? Y aquí podemos hacer un print. Vamos a hacer un print sin el print line. Vamos a imprimir n y dejamos un espacio. Y luego del ciclo vamos entonces a finalmente imprimir el new line, ¿verdad?
Entonces, si guardamos aquí, ¿qué pasa? Vamos a tener nuevamente el error de que estamos utilizando, ¿verdad? Tratando de tomar prestado un valor luego de haberse movido, porque estamos directamente trabajando aquí con nums. Esto es básicamente como si estuviéramos haciendo into iter aquí, explícitamente, ¿verdad? Vamos a comentar esta línea aquí y vamos a ver que ese error se va. Y ahí tenemos entonces el único elemento, ¿verdad? Vamos a añadir más elementos aquí al vector como teníamos anteriormente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, ¿verdad? Vamos a guardar aquí y volvemos a ejecutar y ahí tenemos, ¿verdad? Los diferentes elementos, ¿ok? ¿Qué pasa? Que el ciclo for, vamos a entonces a regresar esto a como estaba. Si lo llamo directamente en nums, pues funciona exactamente igual. O sea que la sintaxis del ciclo for aquí directamente en nums es como si estuviéramos haciendo esta llamada aquí de into iter y obteniendo el iterador. Rust hace, ¿verdad? Al permitir hacerlo de esta forma, pues parece como si nums fuera el iterador directamente, pero en realidad Rust hace esta llamada implícitamente para nosotros y obtiene el iterador directamente, ¿verdad? Del valor nums y se mueve la pertenencia en este caso. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, el equivalente aquí de iter, en donde ya entonces no se mueve el ownership y acá podemos volver a utilizar nums, vamos a ejecutar y vemos ahí, ¿verdad? El resultado. Pues, ¿qué pasa? Rust nos permite también aquí una sintaxis especial que viene siendo, aquí utilizamos una referencia, o sea que si nosotros hacemos un ciclo for sobre una referencia del vector, pues es el equivalente como si estuviéramos haciendo esta llamada a iter directamente, ¿okay? Vamos a ver aquí que en efecto tenemos el mismo resultado. Y finalmente, si nosotros quisiéramos hacer cambios, vamos entonces a definir aquí nums como mutable y aquí iteramos sobre una referencia mutable de nums. Pues podemos entonces, por ejemplo, aquí vamos a multiplicar n por 2, ¿okay? En cada una de las iteraciones y vamos a ver entonces ese resultado, ¿verdad? Que finalmente el vector original fue modificado, ¿okay? ¿Qué pasa? Nuevamente, esta es una sintaxis, lo que se llama en inglés un syntactic sugar, que viene siendo el equivalente a una llamada aquí a nums.iterMute. ¿Okay? Vamos a ver el mismo comportamiento y de hecho este método nuevamente no lo exige ni el trait de iterador ni el trait de into iterator, ¿okay? Esto es más una conveniencia que pues los tipos de datos que se pueden convertir en iterador como vector en este caso pues proveen estos métodos iter y iterMute en el caso de que se puedan modificar, porque no todas las colecciones se pueden modificar así en las iteraciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que esto también es como si estuviéramos haciendo lo siguiente. Vamos aquí a cambiar esto a into iter, ¿verdad? Y entonces aquí este es el equivalente de si estuviéramos haciendo esto. Aquí si tenemos una referencia mutable de nums y de esa referencia mutable llamamos into iter, ahí obtenemos también ese iterador que nos permite cambiar los elementos, ¿ok? Pero obviamente esta sintaxis es mucho más elaborada y mucho más compleja, ¿verdad? Que la que utilizamos anteriormente, pero vamos a ver aquí que el resultado es el mismo. Así que es mucho más fácil si eliminamos, ¿verdad? Todo esto y simplemente lo hacemos sobre una referencia mutable de nums. El comportamiento va a ser el mismo porque Rust se encarga tras bastidores de hacer esa llamada, ¿verdad? Into iter. Entonces, ¿qué pasa? También, pues vamos a ver que no tan solo pues tenemos los casos así donde simplemente se utiliza el iterador original,
sino que también utilizamos lo que se conocen como cadenas de iteradores, donde llamamos diferentes adapters, como se conoce en inglés, que los adapters o adaptadores, ¿verdad? Que toman un iterador y lo convierten en otro iterador. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo, ya no vamos a necesitar que esto sea mutable. Vamos a cambiar esto aquí, lo vamos a modificar acá. Y por ejemplo, vamos a venir acá. Aquí vamos a llamar iter. ¿Okay? Y uno que se utiliza bastante se llama map. ¿Okay? Y map nos permite convertir cada elemento de la integración en otro tipo de dato o en otra cosa, o hacer cualquier tipo de transformación. Aquí lo vamos a hacer, y comúnmente así es como se hace, utilizando un closure. Aquí directamente, ¿ves? Vamos a decir que vamos a estar multiplicando esa n por 2. ¿Ok? Ahora, es importante que en el caso de map, esta n aquí es el valor como tal. El map, este closure va a estar recibiendo el valor como tal, y no una referencia, porque lo vamos a estar convirtiendo en otra cosa, ¿verdad? Básicamente este iterador va a estar produciendo otros valores como sus elementos. Vamos a guardar aquí los cambios. Y ahí vemos, ¿verdad?, que tenemos los números multiplicados por 2. ¿Qué pasa? Existe otro adaptador que se llama filter, y en este caso pues podemos definir cuáles son los elementos que queremos dejar pasar por ese filtro, ¿verdad? Pues de ahí el nombre filter. Y eso lo definimos nuevamente con un closure, que el closure debe devolver un booleano, ¿verdad? Si es true, pues el elemento es aceptado. Y si es false, pues el elemento se ignora, ¿verdad? Y no se utiliza en la iteración que produce filter. Así que vamos a decir aquí, es mayor que 4. ¿Ok? Aquí, si guardamos, vamos a ver que Rust nos está diciendo que tenemos un mismatch types. ¿Okay? Y es porque, a diferencia de map, filter sí está recibiendo una referencia como tal de cada elemento. No es el valor directo, ¿verdad? Así que aquí podemos utilizar el ampersand como un patrón en donde hacemos desreferencia de ese valor. Y ¿qué pasa? Como el iterador original, iter, nos estaba dando ya una referencia también, pues es como si filter estuviera recibiendo entonces una referencia de una referencia. Y por eso aquí nos está entonces diciendo que todavía tenemos una situación donde estamos comparando n, que es una referencia, sigue siendo una referencia. Aquí lo que hicimos fue eliminar un solo nivel. Pudiéramos eliminar los dos niveles aquí, ¿verdad? O pudiéramos utilizar el asterisco aquí para hacer la desreferencia de n. O pudiéramos también hacer comparación a una referencia acá de 4. O sea, que cualquiera de esos métodos pudiéramos utilizar. Si aquí yo elimino esto, a utilizar aquí el asterisco, ¿okay? Pues vamos a ver que entonces funciona. Estamos haciendo desreferencia aquí de n, que nos deja otro nivel de referencia, que es el que nos daba iter como tal. Y aquí pues estamos utilizando la referencia para poder comparar referencia con referencia. ¿Okay? Un poco confuso al principio, pero con el tiempo uno se acostumbra. Eso es parte de Rust. Y ahí en efecto pues tenemos, ¿verdad?, de los elementos mayores que 4 solamente son los que pasan el filter. ¿Okay? Esto, lo que acabamos de ver con filter y map, es lo que se conoce como los adapters, ¿verdad? Los adaptadores toman un iterador y lo convierten en otro iterador. ¿Okay? Otro adapter que se utiliza muchísimo se llama take, y este nos permite simplemente decir que solamente queremos un número de elementos, ¿verdad? Y ahí pusimos 3 y solamente tenemos esos primeros 3 elementos. También existe una versión que se llama take while, que recibe un predicate, como dice ahí. Básicamente podemos utilizar un closure nuevamente
Y en ese closure, parecido como en filter, pues lo que vamos a devolver es un booleano y va a decir pues hasta cuándo es que vamos a iterar, ¿verdad? Y entonces pues vamos a decir mientras n sea menor que 4, vamos a decir aquí, ¿verdad? Ok. Nuevamente vamos a tener aquí la situación, ¿verdad? De que estamos comparando una referencia. Vamos a utilizar el ampersand aquí y vamos a hacer la desreferencia acá, y así eliminamos los errores y vamos a ver aquí el resultado. Y en efecto pues tenemos los elementos que son menor a 4. Una vez que llegó al 4 y ya ese closure devuelve false, pues take while se detiene, ¿verdad? Ese iterador llegó a su final, ¿okay? Aparte de los adaptadores, también existen lo que se conocen como unos métodos dentro del trait de iterator que nos permiten consumir el iterador completamente y devolver un solo valor, ¿verdad? Un ejemplo de esto, vamos a decir let x, y vamos a decir que x es el useSize también. Va a ser igual a nums.iter. Vamos a llamar iter para poder utilizarla. Y uno de ellos se llama count. ¿Okay? Y count lo que nos va a decir es, vamos a hacer un print line de eso para poder entonces ver ese resultado. Count lo que nos va a decir es cuántos elementos hay, ¿verdad? En ese iterador, cuántas iteraciones, básicamente. Tenemos también, aparte de count, vamos a hacer sum. ¿Y qué nos va a decir sum? Pues la suma, ¿verdad? Va a tomar todos esos elementos y los va a sumar. Tienen que ser elementos que se puedan sumar, o sea, que implementan el trait de add en Rust. Y también de la misma manera está product. ¿Okay? Que simplemente lo que va a hacer es multiplicar todos los elementos, y como tenemos el primero que es 0, pues esa multiplicación nos va a dar 0. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si quisiéramos trabajar con una situación como esta en donde no queremos incluir el 0, pues parecido en el caso de take, pues podríamos decir cuántos elementos queríamos, ¿verdad? Y también existe otro método que se llama skip, y esto nos permite brincar aquí ese 0, ese primer elemento en la iteración, y entonces ahora el product pues nos va a dar la multiplicación de todos los demás elementos, ¿okay? O sea que a diferencia de los adaptadores, pues estos son unos métodos que toman un iterador y producen un solo valor, ¿okay? Y también de la misma manera existe una forma de nosotros crear, ¿verdad? Aquí tenemos nums, que es un vector, es una colección original. Y si quisiéramos crear otra colección basada en un iterador, pues para eso hay un método que se llama collect, y ese método utiliza un trait que se llama from iterator, ¿okay? Un tipo de dato que implementa este trait, pues define cómo nosotros podemos obtener ese tipo de datos de un iterador, ¿okay? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros por ejemplo podemos hacer, vamos aquí, vamos a eliminar esta parte y vamos a hacer como hicimos anteriormente el map n por 2, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a poner un collect, ¿ok? Entonces la clave para poder utilizar collect es dejar saber a Rust qué tipo de colección es la que queremos generar, ¿verdad? Y vamos a decir aquí que queremos un nuevo vector de useSize, ¿ok? Así que collect lo que va a hacer es que va a utilizar, ¿verdad? La implementación de from iterator que existe de vector, y esa implementación va a decir cómo podemos generar un nuevo vector de un iterador que nos devuelve unos useSize, que es lo que tenemos en este caso. Y entonces vamos a venir aquí y vamos a imprimir utilizando el formato de debug es X, ¿okay? Vamos aquí, ejecutar el código, y en efecto tenemos, ¿verdad?, los elementos multiplicados por 2,
en un nuevo vector aquí que se llama X, ¿ok? O sea que con collect nosotros podemos tomar el resultado, ¿verdad? Lo que contiene, lo que nos va a devolver esas iteraciones y recogerlas, de ahí la palabra collect en inglés, recogerlas en una nueva colección. Puede ser un vector, puede ser un hash map, puede ser cualquiera de las colecciones en la librería estándar de Rust. Prácticamente todas implementan el trait from iterator. ¿Okay? O sea que esta es una capacidad sumamente poderosa. ¿Ok? O sea que con esto quería darles un vistazo, ¿verdad? De cómo es que se utilizan los iteradores en Rust y el poder que tienen cuando los podemos utilizar de manera en cadena, ¿verdad? Y podemos entonces ir transformando una secuencia, una colección, inclusive hasta llegar, como en este ejemplo, a crear otra colección, ¿verdad? Luego de hacer las transformaciones que queremos. Una notita final que quiero hacer antes de terminar este episodio es que, pues como vimos, podemos tener tipos de datos como el vector, que nos devuelven un iterador de referencias inmutables con iter, o referencias mutables con iter_mute, ¿verdad? Y esto ya es una convención. Pero también tenemos el caso, vamos aquí por ejemplo a definir un string. Hola, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que existen tipos de datos, por ejemplo como string, que nos devuelven iteradores y no necesariamente tienen esos nombres así como iter y iter_mute. Por ejemplo, un string tiene un método que es chars y esto nos devuelve un iterador sobre los caracteres, ¿verdad?, de ese string. Hay otro método que es bytes, que nos devuelve un iterador sobre los bytes de ese string. Hay otro iterador que se llama split whitespace, que lo que hace es que entonces divide ese string entre, ¿verdad?, los segmentos que están entre los espacios en blanco. Y también hay uno inclusive que se llama lines, que si existen los segmentos separados en líneas, ¿verdad?, pues lines nos va a devolver un iterador que nos permite trabajar sobre las líneas de un string. O sea que así, de la misma manera que string pues tiene esos métodos que nos devuelven otros iteradores, pues hay muchos tipos de datos en la librería estándar que también nos devuelven iteradores y no necesariamente tienen esos nombres explícitos de iter y iter_mute. ¿Okay? Así que también les quería mencionar, vamos al navegador un momentito. Y les quería mencionar que si aquí ustedes van al navegador, vamos a poner aquí Rust Iterator, ¿okay? Y aquí en la documentación del trait iterator como tal, esto vamos a verlo en el próximo episodio, cómo implementar este trait, pero aquí está el gran número de métodos que el trait iterator incluye, ¿verdad? El único método que hay que implementar obligatoriamente es next, pero aparte de next hay más de 70 métodos que este trait incluye, que ahí están incluidos pues los adapters que vimos y diferentes procesos que podemos hacer con nuestros datos. Es sumamente poderoso y es una de las características de Rust que a muchísimos programadores les llama la atención, y una vez que se acostumbran a utilizar los iteradores en cadena en esta forma, pues logran hacer unos programas sumamente poderosos, eficientes y muy expresivos, ¿verdad? Así que con esto espero que les haya sido útil el video. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse para ver los próximos episodios. Así que aquí Dude the Builder, hasta la próxima.